Buenos días, siguiendo con nuestros videos sobre orientación acerca de los puntos de nuestro programa, tenemos el 5.2, Comunidad Jurídica Internacional, ciertos conceptos básicos para entender de qué vamos a hablar posteriormente. Es un capítulo aparentemente largo, pero se puede concentrar con criterios que son aplicables a muchos de los puntos que ya están expuestos posteriormente con esta denominación, Comunidad Jurídica Internacional, concepto de los principios jurídicos fundamentales de la relación internacional, que vamos a encontrar también en nuestra propia legislación constitucional, en el artículo 145 en adelante, en donde sí se habla en forma concreta cuáles son los principios que sustentan la República del Paraguay en sus relaciones internacionales. Un punto radical, un punto que suele preguntarse, un punto que es esencial conocer para poder tener una formación cultural en materia de turismo y todo lo que se refiere al derecho internacional, y por lo tanto hay que aprender cuáles son esos principios. Obviamente que esto está relacionado también con la concepción internacional de lo que podemos entender como comunidad jurídica. ¿En qué consiste eso? Sabemos que el derecho internacional, principalmente el público, tiene como sujetos de la relación a los estados. Y estos estados, en sus distintas relaciones, van creando ciertos principios que sustentan el relacionamiento de un estado con otro o con otros estados. Y así sucesivamente fueron formando un concepto de gregario, de grupo, de conjunto, que podríamos decir los estados modernos sustentan como principios de la civilización actual. Entonces, esa comunidad que se crea a través de estos principios compartidos, de estas ideas compartidas, de estos pensamientos jurídicos compartidos, es lo que conforma posteriormente lo que hoy conocemos como Comunidad Jurídica Internacional. A modo de ejemplo, solo miremos las Naciones Unidas. Se tuvo una larga evolución, obviamente, miles de años han pasado sin tenerse un organismo multilateral como Naciones Unidas, pero en la necesidad de buscar un progreso conjunto, ya sea bilateral o multilateral entre los estados, en pro de sus respectivas poblaciones, se ha formado ese criterio de trabajar juntos, de formar agrupaciones, entes, se han creado personas jurídicas, como es el caso de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la OEA o la misma IATA, pero esto a nivel privado, la IATA, pero la OASI sí es de carácter intergubernamental. Recordemos aquí que estos organismos, cuando se trata de intergubernamentales, son los que realmente concretan en forma más específica lo que se conoce como comunidad jurídica, que comparten principios y se establecen formas de relacionarse bajo principios del respeto mutuo, de la identidad propia, de la igualdad jurídica entre los estados, porque todos los estados tienen igualdad jurídica por sobre sus diferencias circunstanciales de tamaño, población, desarrollo o lo que fuere. Siempre como una persona tiene igual categoría jurídica que otra persona, bueno, en este caso las personas del derecho internacional público, los estados, tienen esa igualdad jurídica y sobre esa base se construye esta comunidad jurídica internacional. En primer lugar, igualdad jurídica, que hemos señalado acá, que un estado es igual a otro y que por lo tanto en una reunión de congreso o de reuniones internacionales encontramos que un estado tiene igual voto que un estado rico, pobre, mediano, grande, pequeño, poblado o casi despoblado. La identidad, que es algo esencial, algo que se relaciona con la intimidad de la forma de ser de los pueblos, que también se sustancia en los estados y que por lo tanto esa identidad, esos elementos identificatorios de su propia condición esencial es lo que se respeta por los distintos estados y tenemos que saber
no solamente respetar, sino convivir con esas diferencias en caso de que hubiere. El respeto mutuo, que es una relación respetuosa, valga esta redundancia, una relación pacífica de tolerancia, de admitir las diferencias con otro Estado, es lo que permite crear un respeto mutuo entre los distintos Estados a fin de evitar romper ese equilibrio pacífico que debe existir entre uno y otro. De la no intervención, que es simplemente el principio de la autonomía, se reconoce la autonomía de cada Estado y que por lo tanto no se puede intervenir en los asuntos internos, muy común, se oye mucho, se lee bastante, casi a diario, de que hay ciertos estados, a pesar de tener muy buenas relaciones jurídicas y algunos principios jurídicos sustentados en algún convenio internacional, no puede intervenir en los asuntos internos de otro Estado que debe decidir por esa autonomía que le es propio, por ese respeto que se debe a cada Estado, por esa igualdad jurídica por el cual se le reconoce su soberanía, no puede intervenir en los asuntos internos para resolver problemas internos. El Estado. Es importante aquí hacer una breve definición. El Estado en sí es una persona jurídica. El artículo 91 del Código Civil paraguayo dice que el Estado es una persona jurídica, es decir, una persona ideal, una persona de ficción, se lo dice también, pero al que se le reconoce la capacidad jurídica de poder adquirir derechos, contraer obligaciones. No visible, le dicen también, porque a diferencia de nosotros que somos visibles, los estados son personas jurídicas y que por lo tanto pueden hacer contratos, pueden establecer programas, pueden obligar bajo ciertos principios a otras personas jurídicas, bajo ciertas normas. Y el Estado entonces se puede definir como la nación política y jurídicamente organizada. Nación política y jurídicamente organizada. La nación es un concepto sociológico que refiere a un grupo de personas que conforman una unidad de convivencia determinada en un territorio, población, características como de idioma, costumbres y algunos que otros elementos que hacen que la cohesión sea suficiente para crear una nación. Esa nación basada en esa realidad sociológica, cuando se organiza de tal manera que políticamente y jurídicamente se integran en sí, en esa unidad, es lo que se llama Estado. El Estado entonces es una persona jurídica que es la nación política y jurídicamente organizada. Este es un texto o una definición la que más se acepta por su brevedad y contenido, que al desarrollarlo podemos entender de que estamos hablando de una persona jurídica con capacidad, con soberanía, con poder, que vamos a hablar enseguida. Los elementos constitutivos de este concepto de Estado nos piden acá hablar del territorio, población y poder. Territorio, obviamente, una asignación territorial, geográfica, en donde se asiente esa nación. Es esencial, porque no puede haber una nación en el aire, en el concepto solamente sin territorio. La población, que es esencial, sin población no hay Estado, no hay nación. La población es un elemento permanente, esencial. Y también el poder, el Estado en sí tiene que tener una soberanía, una capacidad de autogobernarse, de autogestionarse, y el poder normalmente está en los conceptos referentes a su capacidad de poder producir sus propias leyes, de organizar su propia defensa, de ordenar los sistemas jurídicos, políticos y sociales de tal manera que tengan una autonomía y aplicable en ese territorio, pero el poder es esencial, sobre todo en el Estado, para poder existir. La soberanía de los estados, que es la capacidad de poder gestionarse por sí misma y sin consulta a otras potencias extranjeras, eso es una soberanía. Ese poder es esencialmente
el ejercicio de la soberanía. Y en muchos casos, muchos autores consideran que la soberanía y poder es prácticamente el mismo concepto, o por lo menos se puede mixturar de tal manera que salga una misma idea. Interna y externa, se refiere a interna en todo lo que sea la organización dentro de su territorio asignado. Externa, cuando se refiere a la soberanía de poder relacionarse con otros estados, formar grupos de naciones, como las Naciones Unidas, la OEA o la Organización Mundial de Turismo, la OMT, o la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, o la OEA, la Organización de Estados Americanos, y así sucesivamente, o Mercosur, en el caso de que es una persona jurídica con capacidad de poder resolver mediante su soberanía el ejercicio supranacional de los estados que conforman este grupo de estados. Esa es externa, jurisdicción exclusiva de los estados. Se refieren principalmente, y da buen ejemplo para entender, aquellos estados que son ribereños marítimos. Es decir, esta soberanía, esta jurisdicción exclusiva, obviamente tiene dentro de su territorio, pero dentro del estado, dentro de lo que es el concepto de la ribera marítima, encontramos de que los estados, por razones de seguridad, han extendido una explotación para soberanía política a 12 millas de la costa, de la costa ribereña marítima, y hasta 200 millas de explotación comercial que corresponden a los estados. Por eso se puede oír muchas veces de que hay barcos que han ingresado en el territorio dentro de las 200 millas a pescar o a sacar riquezas, petróleo, lo que fuere, del fondo del mar que corresponde al estado ribereño más próximo. Esas son jurisdicciones exclusivas, que solo el estado que tiene a su cargo regular todo ese espacio marítimo puede autorizar a otro estado a realizar determinados actos, y solamente ese estado. Por tanto, es una jurisdicción, puede decir el derecho, puede ordenar en derecho dentro de ese espacio exclusivamente el Estado a quien se le atribuye esa jurisdicción, esa capacidad de poder ordenar esa parte del territorio. Las relaciones internacionales son tan esenciales, tanto así que la propia Constitución Nacional habla de estos conceptos, y hay un capítulo de la Constitución, el 145 en adelante, donde se habla de las relaciones jurídicas internacionales del Paraguay con relación al mundo. Pueden ser de carácter comercial, que es lo más común, un acuerdo bilateral de transporte aéreo, de carga, de utilización del territorio de salida, de transporte, todo lo que sea intercambios comerciales de bienes y servicios, en fin, de exportación o lo que fuere, son relaciones comerciales. Culturales, que obviamente el interés de los estados también relacionado en forma cultural, se puede hacer acuerdos con otro estado de cooperación en recuperación de bienes culturales, puede ser también de carácter religioso, puede ser de carácter artístico, como ocurre, eso serían culturales. Políticas, cuando ambos coinciden en ciertas políticas internas y externas, y que por lo tanto crean una línea común para poder desarrollar sus respectivas necesidades y proyectos políticos. No solo política, no hablamos de política partidaria, sino política de Estado, de crecimiento y desarrollo. Económicas, obviamente, que tienen un carácter más general, porque muchos tienen la importancia económica dentro de lo comercial, lo cultural, lo político también. Religiosas, que son ya más específicas, algunos estados islámicos, otros estados religiosos cristianos, en fin, que son de carácter religioso. Y otros podría ser de carácter deportivo, de carácter turístico netamente, para poder desarrollar el intercambio comercial
económico a través del turismo, y los estados en sí acuerdan distintas formas en facilitar esas relaciones con otros estados. Nos pide este capítulo también ver lo que, a grosso modo, se puede decir cómo se organiza el territorio paraguayo. El territorio paraguayo se organiza en departamentos que tienen el Estado central y los departamentos, y eventualmente las regiones, que depende por ley, se puede establecer cuáles son las regiones de acuerdo al interés de poder insistir, de poder coadyuvar el desarrollo de las distintas regiones. Depende de la cantidad de habitantes, de las posibilidades económicas, de las condiciones de desarrollo de distinta índole que se puedan generar en ese espacio geográfico. Y se divide, por lo tanto, Paraguay es un estado unitario. La capital, Asunción, es independiente de cualquier departamento donde tiene el asiento de sus poderes. Y tiene gobernaciones con un gobernador y una junta departamental, que son una forma de descentralización de gobierno en cada departamento de acuerdo a la cantidad de habitantes. Es importante esta organización. Y luego están los puntos, las ciudades, los ejidos municipales, las distintas comunidades que forman los municipios. Tanto así que son pequeños puntos de organización del gobierno local, que son los municipios, asociación de vecinos, que trabajan en interés y organizan. Y aquí rige una ley muy importante, que es la Ley Orgánica Municipal, la Ley 3966 del año 2010, en donde aparece qué es el concepto de municipio, para qué está el municipio, qué hace un intendente y qué hacen los distintos grupos de trabajo, las juntas municipales, que antes se llamaba Honorable Junta Municipal. Hoy, como es rentable, le han sacado ese concepto de honorable, ya no tiene tal consideración. Y entonces el Paraguay se divide: la capital, los departamentos, los municipios y los distritos que forman parte de ese municipio, y puede ser también regiones que la ley puede establecer según sea el grado de interés de desarrollar ese lugar. El Estado paraguayo, como los estados extranjeros, son personas jurídicas y que por lo tanto están dentro de lo que es el ámbito de aplicación de estos principios del derecho internacional, como la igualdad jurídica en los estados, la no intervención, la independencia nacional, la identidad propia de cada estado, etcétera, etcétera. Y hay un capítulo 2 del título primero de la segunda parte de la Constitución Nacional, donde se habla de los principios que deben regir los estados o el Paraguay en sus relaciones internacionales. En primer lugar, cabe recordar que en el propio preámbulo de la Constitución, si me esperan un segundo, traigo el concepto. Perdón. Inicia el Estado ya en la definición filosófica, que podría ser en forma sucinta, como es el preámbulo de la Constitución Nacional, cuando dice, entre otras cosas, que el Paraguay está inserto en sus relaciones internacionales, en el concierto de las naciones se usaba antes, y que por lo tanto forma parte de esa comunidad jurídica internacional por el propio interés de los estados de estar insertos en esa comunidad jurídica. Estoy buscando aquí lo que dice el preámbulo de la Constitución, para que pueda referirme exactamente al texto que le da esa definición de, declaraciones fundamentales. Acá está.
el pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes, que es la Convención Nacional, que es el único órgano capaz de crear una constitución, de sancionarlo y promulgarlo. No ingresan acá ninguno de los órganos legislativo, ni ejecutivo, ni judicial, porque son órganos constituidos. El poder constituyente tiene el pueblo a través de la Convención Nacional Constituyente. Por eso empieza diciendo así: el pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, ratificando la soberanía e independencia nacionales. Soberanía se refiere con relación a otros estados, obviamente la capacidad de pronunciarse por sí mismo. Independencia nacional, integrado a la comunidad internacional, sanciona y promulga esta Constitución, integrado a esa comunidad internacional que se crea a través de una relación jurídica suficiente. Y dice el artículo primero, entrando dentro de los principios generales, declaraciones fundamentales: la República del Paraguay es siempre libre e independiente, se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizando en la forma que establece esta Constitución y la República. La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. La República del Paraguay tiene una soberanía que reside en el pueblo, que la ejerce conforme a lo dispuesto en esta Constitución, al ser un grupo basado en la democracia. Y el artículo tercero dice: el pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio. El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, la división tripartita de poderes, en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse ni otorgar a otros, ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del poder público. Esta es la famosa teoría de los frenos y contrapesos, en donde se divide en tres tipos de poderes: el que crea y ejerce la soberanía, digamos, legislativa, que es el poder legislativo a través de los representantes elegidos por nosotros; el poder ejecutivo, que es el poder administrador de todo lo que sea la parte económica, social, organizativa del Estado; y luego está el poder reparador de aquellos casos en que se violen los principios, las cuestiones jurídicas, que es el poder judicial, que se constituye en el custodio y hace observar las leyes de la República del Paraguay. Termina diciendo el artículo tercero que la dictadura está fuera de la ley. Eso específicamente dice. Bueno, y entre lo que nos interesa y tenemos que saber aquí es lo que dice el artículo 145 en adelante, que dice, entre otras cosas, 137, 145, habla de las relaciones internacionales. Y dice acá los tratados internacionales. Hay que saber esto, leer, aprender. Del 141 al 145. Los tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por ley de la República, cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno con la jerarquía que determina el artículo 137. Cuando habla de canjeados, se refiere a los convenios bilaterales de dos estados. Se intercambian las distintas leyes de aprobación por leyes del Congreso y desde ese momento establecen la fecha en que entra en vigencia. Cuando dicen depositados, cuando son muchos países o más de 3 en adelante, entonces necesitan un lugar como custodio de esas declaraciones, de esas leyes ratificatorias. Se tiene que depositar en ese lugar para que ese país se comprometa y también se aplique para él el convenio bilateral, multilateral. Es decir,
convenio bilateral o multilateral. Bilateral para dos países, multilateral cuando se necesita canjear, bilateral y depositar multilateral en un estado que eligen en ese propio convenio multilateral. Los tratados internacionales relativos a los derechos humanos no podrán ser denunciados, no podrán renunciarse, sino por el procedimiento que rigen para la enmienda de la Constitución, es decir, hay que hacer una consulta popular, es decir, hay que votar para que el pueblo pueda decidir salir o no salir de ese convenio en donde tiene interés los derechos humanos. Y el 143 estaba refiriendo yo que es esencial conocer. No me digan después de que no hubo una recomendación para que lean esto con mayor detenimiento. Y dice el 143, la República del Paraguay en sus relaciones internacionales acepta el derecho internacional. Primer punto. Estamos insertos dentro de lo que es el concepto de las naciones, el grupo de naciones, el derecho internacional, y se ajusta a los siguientes principios: la independencia nacional, obviamente, la autodeterminación de los pueblos, es decir, de que cada uno, de acuerdo a sus leyes, haga lo que tenga que hacer sin que se inmiscuya otro Estado, la igualdad jurídica de los estados, un Estado grande, pequeño, mediano, pobre, rico, es una unidad como una persona cualquiera y tiene esa igualdad de consideración desde el punto de vista jurídico, la solidaridad y la cooperación internacional, que es básico para el desarrollo conjunto y se pueda convivir dentro de esa comunidad internacional, la protección internacional de los derechos humanos, un compromiso para sostener estos principios que implican la civilización actual, la libre navegación de los ríos internacionales, en el caso de Paraguay, el Paraná, el Paraguay, y si el Pilcomayos fuere navegable, pues también, y la misma cosa el río Apa si fuese navegable, pero no son tales hasta el momento. La no intervención en asuntos internos de otros estados y la condena de toda forma de dictadura, colonialismo e imperialismo, lo cual define de que obviamente no podemos aceptar sistemas de gobierno que tengan que subyugar a sus pueblos y de alguna manera sugerir, pero no intervenir en la solución de esos temas. Se renuncia a la guerra, a pesar de que el Paraguay sustenta el principio de la legítima defensa, la guerra de agresión, pero podemos defendernos en caso de que alguien nos declare la guerra o nos crea zozobra suficiente como si fuera una guerra. La República del Paraguay, dice el 145, orden jurídico supranacional, es decir, el caso de Mercosur, la Unión Europea, en donde los estados se comprometen a ceder parcelas de su soberanía de tal manera a crear una estructura mayor en defensa de sus intereses. Y dice acá, la República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros estados, admite un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperación y el desarrollo en lo político, económico, social y cultural. Dichas decisiones solo podrán adoptarse por mayoría absoluta de la Cámara del Congreso. Es el orden jurídico supranacional, como es el caso de Mercosur, en donde los estados, en uso de ese reconocimiento de la igualdad jurídica, pueden convenir formar un ámbito geográfico para poder desarrollar distintas políticas coincidentes y puedan conseguir mejor desarrollo social, económico y sobre todo cultural también. Y termina nuestro punto hablando de ciertas convenciones. La Convención de Viena, 61, 69, estas convenciones son esenciales para relacionar, establecer normas, condiciones jurídicas de relacionamiento entre los estados. Primero, de interpretación de los convenios entre los estados, y segundo también de qué manera se van a respetar las instituciones que representan a los estados en las relaciones jurídicas internacionales. La Convención de Viena habla del derecho de los tratados, es decir,
establece una terminología, una nomenclatura, la importancia que tienen las normas jurídicas adoptadas por los estados, son como los contratos que tienen los particulares. Bueno, los estados también se comprometen de esa manera con otras naciones que tienen iguales soberanía. Y eso se han incorporado dentro de nuestra normativa jurídica cuando el 137 y el 141, perdón, 137 y 141 establece el orden de prelación jurídica que debe existir en nuestras relaciones. Los tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por ley del Congreso, cuyo instrumento de ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno con la jerarquía que determina la Constitución del 137. Y aquí es importante que esto es parte de una cultura general esencial de cualquier ciudadano que tenga que instruirse en un derecho básico, es el 137. La Constitución, los tratados o convenios, las leyes y otras normas de menor jerarquía que se dicten en consecuencia forman parte del derecho positivo nacional, derecho vigente, positivo, vigente, que se aplica en el orden de prelación enunciado, es decir, en el orden en que se vayan poniendo Constitución, convenio internacional, las leyes de la República, Código Civil, Código Laboral, Código Procesal, Código Penal, en fin, derecho administrativo, y luego están las otras leyes que vienen como otras normas jurídicas que dictan las distintas instituciones del Estado que tengan dicha capacidad, como el caso del Poder Ejecutivo, el decreto del Poder Ejecutivo, en el caso de las municipalidades, como las ordenanzas municipales, las resoluciones de las instituciones públicas, como el caso del Ministerio de Turismo, las resoluciones que tengan que aplicarse obligatoriamente conforme a la ley y a las atribuciones que tengan dichos organismos. Ese forma el derecho positivo nacional, es decir, desde arriba para abajo. En el vértice siempre está la Constitución como norma suprema, como ley suprema de la República. Y por último, habla acá de lo que ya estuvimos diciendo, los tratados bilaterales sobre el transporte aéreo, que es esencial para el turismo, que crea los vuelos regulares entre un país y otro u otros países cuando se integran más de dos países en ese interés de tener un transporte aéreo, y se aplican las famosas libertades del aire. Eso se aplica tanto en el orden aéreo, terrestre, fluvial, según sea donde nos lleva los distintos medios, el transporte aéreo, que es el más extenso, más expansivo por la facilidad de trasladarse por vía del aire, y en materia de cooperación turística también, que tiene mucho interés siempre el transporte aéreo, porque puede haber una serie de convenios bilaterales que no tengan el apoyo de crear con la comunicación del transporte aéreo, principalmente entre naciones que se encuentran lejos, ¿verdad? Pero hay estos convenios bilaterales, es lo que permite que cada estado se pueda organizar e intercambiar con el otro en un principio de igualdad y reciprocidad, pues se puedan intercambiar los distintos modos en que los connacionales de cada estado puedan ejercer tareas en el transporte aéreo, principalmente el terrestre, el fluvial, y así como todos los días hay transporte a Buenos Aires, a Uruguay, a Brasil. Eso se hace en base a un convenio por el cual cada estado organiza y designa las empresas que vayan a ejecutar este convenio. En materia aérea también, ninguna aeronave vuela sin que esté autorizado previamente por los respectivos estados a ejercer ese transporte de tercera libertad, saliendo de un punto de partida a un punto de destino y viceversa, para traer pasajeros, correo y carga de vuelta al país de origen de la aeronave, que es la cuarta libertad en este caso. Eso se hace por convenios bilaterales. Algunos son con otros principios, como por ejemplo
la libertad total cuando se habla de cielos abiertos, u otros de ciertos condicionamientos que los estados van a ir negociando en aquellas reuniones de consulta y negociación para aplicar lo que han convenido en un convenio bilateral. Eso es lo que en principio dice este capítulo, quedando para esta semana presentarles también una guía a través de un video como este, las personas en las relaciones jurídicas o relaciones internacionales, y hablaremos un poco de la nacionalidad, que tiene mucha importancia, que es uno de los derechos fundamentales, creo que es de primera generación, y porque tiene esa radical importancia y tiene relación directa con la esencia de una persona, por el cual se le reconoce una condición con relación al Estado que le otorga dicha condición. La propia Constitución habla de la nacionalidad de las personas, cómo se puede tener la nacionalidad única, la doble nacionalidad o la múltiple nacionalidad, de cómo eventualmente se pueda realizar conforme establece básicamente estos principios del derecho constitucional paraguayo. Así que eso hablaremos la próxima vez, y hablaremos también de los artículos 146 al 154 en cuanto a la nacionalidad de las personas. Muchas gracias, hasta el próximo capítulo.